Pues Dios me los bendiga una vez más. Voy a estar predicando acerca de este pasaje, el pasaje que leyó el hermano Pablo, de los versículos 4 hasta el versículo 10 de Primera de Pedro. Ahí en el capítulo 2 voy a pedir que por favor tengan sus Biblias abiertas ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a estar predicando del versículo 4 hasta el versículo 10. El punto importante, hermanos, que quiero tocar es que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, a través de toda la Biblia siempre está haciendo un llamado a acercarnos a Él. Siempre Él quiere atraer nuestra atención para que nos acerquemos a Él y permanezcamos cerca de Él. También tenemos que ver, y vamos a verlo a través de la Escritura, que el pecado hace división entre Dios y nosotros. El pecado nos separa, rompe la comunión entre Dios y nosotros. Entonces, es algo bien importante. El Señor, Él siempre está haciendo un llamado al arrepentimiento. Él toma la iniciativa de hacer el llamado, de llamarnos a arrepentirnos, pero nosotros, como humanos, tenemos que tomar la decisión de acercarnos. Y él a través de la Escritura nos muestra, nos enseña que nosotros decidimos si queremos acercarnos o no queremos acercarnos. Y esas son las palabras, hermanos, en las cuales quiero llamar la atención, quiero hacer énfasis, porque Dios quiere que nos quede bien en claro y que entendamos que nosotros tenemos que tomar la decisión. Porque repetidas veces el Señor usa esta misma expresión en diferentes partes de la Biblia o a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también lo hace. No lo vamos a ver ahorita, pero por ejemplo en Santiago 4:8, en Hebreos 4:16, en Hebreos 10, versículo 25, el Señor nos pide, nos llama que nos acerquemos. Él está siempre pidiéndonos, rogándonos a través de la Escritura que nos acerquemos a Él. Ahora, tristemente, hermano, y eso es tristemente, que las multitudes de gente se van tras la idolatría. La gente que no conoce a Dios, pues se van tras la idolatría, los dioses de papel, de barro, de yeso, de metal, no importa, pero tras dioses ajenos, dioses paganos. Cuando el Señor Jesucristo nos llama que nos acerquemos a un Dios que no lo podemos ver, pero que Él está ahí presente y Él está dispuesto a atendernos. Otras personas se van tras algún líder espiritual, a veces a través de la misma idolatría o por causa de la misma idolatría tienden a seguir a un hombre de carne, un hombre pecador igual que nosotros. Siguen a un líder espiritual, ponen su mirada en ese líder espiritual, ya sea sacerdote, ya sea pastor, ya sea gurú, sea papa o tal vez alguna religión, y ahí es donde ponen su mirada. Y los líderes religiosos, nosotros somos como pastores, somos los responsables de guiar a las personas para que se acerquen a Jesucristo. Nosotros somos esas personas responsables y aun no solamente como pastores, sino también como cristianos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de guiar a las personas a acercarse a Jesucristo, pero para eso yo tengo que estar cerca de Jesucristo, tengo que caminar con Jesucristo, tengo que permanecer con Jesucristo para yo ser ese instrumento útil para que las demás personas puedan ver que en mí o que yo soy un instrumento de Dios.
A veces por nuestra carne fallamos, nos alejamos de Dios, pero Dios siempre está ahí, está atento, está llamándonos al arrepentimiento y Él quiere que caminemos cerca del Señor. Antes de leer el versículo 4 de Primera de Pedro 2, y voy a leer el verso 4, pero quiero hacer una oración. Padre, bendito Dios Todopoderoso, estamos delante de su presencia, Señor, porque su palabra dice que usted estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, y nos hemos congregado en su nombre porque queremos, Señor. Yo quiero, mis hermanos quieren escuchar su palabra. No quieren escuchar palabra de hombre, quieren escuchar su palabra, y yo ruego, Padre, que usted nos hable a cada uno de nosotros. Yo quiero, Señor, que usted sea el que esté ministrándonos a cada uno de nosotros, con su poder, con su Santo Espíritu y con su palabra. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver el versículo 4, dice, acercándoos a Él. Dice, acercándoos a Él. Entonces, hermanos, aquí el Espíritu Santo nos pide, nos ruega a través de su escritura que nos acerquemos a Él, a Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Entonces, los que queremos acercarnos a Él, debemos también nosotros de ser esos instrumentos para guiar a otras personas, a atraerlos hacia el Señor Jesucristo, no hacia nosotros, no para nosotros, porque a veces, hermanos, a través del hombre, la vanidad del hombre, del orgullo del hombre, queremos que la gente nos vea a nosotros, que yo soy mejor que aquel, que yo predico mejor, que yo sé más, o que no sé, muchas cosas. Entonces no es hacia nosotros, es hacia el Señor. Nosotros tenemos que darle a Él toda la honra, toda la gloria, y que la gente venga a Él, porque Él es el que tiene el poder. Él tiene el poder para sanar, para salvar, para hacer todas las cosas. Así que nosotros atraemos a la gente, debemos de atraer a las personas a guiarles hacia Jesucristo, no a los ídolos muertos, como lo hacen algunos líderes espirituales o algunas religiones, o no hacia las vanidades. No. Yo como pastor, yo como líder espiritual, soy responsable de llevar a las personas a Cristo, de atraerlos hacia Cristo. Y todos como cristianos debemos de ser guías para las demás personas, para que conozcan a Cristo, para que vengan a Cristo, para que se acerquen a Jesucristo. Pero el pecado, la desobediencia hacia Dios nos aleja, ya sea por orgullo, aún siendo cristianos, que yo me quiera sentir que soy mejor, más espiritual, que yo sé más, que predico mejor, cualquier cosa, cualquier detalle, eso me separa de Dios, me aleja de Dios, rompe la comunión con mi Dios, se rompe la comunión. Y de ahí nosotros, por causa de vivir una vida quebrantada, la comunión con Dios, eso nos lleva a separarnos de Dios y a no servir como esos instrumentos que Dios quiere usar para que otras personas vengan a Cristo. No busque el pasaje, pero en Jeremías, el profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel y estas personas, por su vanidad, por su orgullo, ellos no querían reconocer que era Dios quien les daba todas las cosas. Y dice en un versículo, dice, y no dijeron en su corazón, aunque probablemente en sus apariencias o en su apariencia honraban a Dios de labios, de boca, pero su corazón estaba lejos. Y aquí lo que voy a leer aquí es solamente un ejemplo, un pequeñito ejemplo de tantas cosas que Dios nos da, de tantas cosas que Dios hace por nosotros,
Y a veces nos olvidamos, dice en este verso, dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda, nos protege y guarda los tiempos establecidos de la siega. O sea, Dios es el que provee todas las cosas. Y como dije hace un momento, esto es solo un ejemplo de tanto que Dios hace por nosotros. Y no darle gracias a Dios o no reconocer que Él es el dador de todo, ya eso nos es pecado. Porque en el siguiente versículo dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. O sea, cuando el pueblo de Israel le estaba faltando la lluvia, le estaba faltando pues las bendiciones de parte de Dios, que era Dios quien se las daba, pues por causa de que ellos no querían reconocer, eso había hecho que ellos estuvieran en pecado y eso estorbó. Dios los privó de que la bendición cayera sobre la tierra, sobre el pueblo, como está sucediendo hoy en nuestros días. Están pasando cosas terribles, personas sufren mucho, pero nosotros no podemos detenerlo. Dios puede detenerlo. Y uno ora y oramos y clamamos, pero las personas quieren continuar en su idolatría. No quieren reconocerle a Dios como el dador, como el que les da todas las cosas. Entonces, Dios es el que está permitiendo todo eso. Aunque suene duro y aunque suene como si no tuviéramos amor hacia esas personas que están sufriendo, pero no es eso, es que es la realidad. La palabra de Dios o a través de toda la Biblia nos muestra que cuando las personas están viviendo en rebeldía hacia Dios, vienen cosas terribles. Dice aquí la palabra de Dios, dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. O sea, ustedes mismos se privaron, les dice el profeta Jeremías a Israel, ustedes mismos se han privado de la bendición porque no han querido reconocer que es Dios el dador de todas las cosas. Ahora, el pecado contrista o entristece al Espíritu Santo. Y esa tristeza provoca angustia o aflicción en nosotros o temor, desconfianza, porque empiezan a pasar cosas terribles que nosotros no podemos evitarlas, como está sucediendo en muchas partes, en el mundo entero, y la gente no puede. Ahorita hay una quemazón terrible allá en el estado de Nuevo León, el estado de Coahuila ha crecido demasiado, se ha salido de las manos del hombre, no pueden controlarlo, no pueden pararlo. Y yo sé que Dios podría pararlo en un instante, tan solo que mandara la lluvia, pero no lo ha hecho. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que aprendan que Él es el que da todas las cosas, que Él es el que los mantiene, Él es el que los ha protegido, les ha proveído todas las cosas, pero la gente le da la honra a un ídolo, a un hombre, le da la honra a la religión, a cualquier cosa, y se olvidan de que Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, ahorita esa gente está atemorizada, está en aflicción, está en angustia. Muchos están en depresión y pobrecitos han perdido muchísimas cosas materiales. Gracias a Dios que no ha habido muertos, pero gente ha quedado arruinada porque el fuego ha ido pasando, ha ido devastando, ha ido quemando y no pueden detenerlo. Ahora, esa depresión, esa aflicción puede traer hasta enfermedad en el cuerpo físico. Bueno, Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de acercarnos a Él. Si esa gente se acercara a Él, le buscaran con todo su corazón,
yo creo con todo mi corazón por lo que sé de Dios a través de la Biblia, que Él enviaría la lluvia y pararía ese fuego. Y Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, hermanos, tenemos o como ejemplo a Asaf. Él estaba amargado. Su corazón sentía punzadas porque había pecado. Él era un siervo de Dios. Él era una persona que estaba ministrando en el templo, ministraba la música. Y él había pecado por poner la mirada en la gente rebelde hacia Dios. Ahí sí quiero que vayamos, por favor, hermanos, en el Salmo 73. Quiero que vayamos un momentito, hermanos, por favor, ahí en el Salmo 73. En el verso 28, solamente vamos a leer un versículo. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, Asaf, él se había apartado de Dios por el pecado. O sea, su pecado había hecho división entre él y Dios. Había hecho división y dice que estaba amargado. Su corazón sentía punzadas. Estaba enfermándose. Pero cuando él reconoció que todo eso no le estaba llevando a nada bueno, él buscó acercarse al Señor. Y entonces él dice, pero el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, allá aquellos que no lo quieren hacer, allá aquellas personas que quieren seguir en sus vanidades, que quieren seguir viviendo la vida como a ellos mejor les parece, pues ni modo, allá ellos, yo tengo que ser de testimonio para ellos, tengo que tratar, orar por ellos o ser ejemplo para ellos para que se acerquen a Dios, pero si ellos no quieren, bueno, yo lo voy a hacer. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y luego dice, para contar todas sus obras, para contarlo, para publicarlo a las demás personas, lo que Dios ha hecho en mi vida. En el Salmo 145, hermanos, en el versículo 18 dice, Salmo 145, verso 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Miren, dice, allá en Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cuando nosotros le invocamos al Señor, nos estamos acercando a Él, estamos buscando, ya sea que venimos a Él en arrepentimiento, pidiendo perdón o en oración, buscando al Señor su dirección. Dice, cercano está el Señor. Ahí está el Señor cerca a los que le invocan. Y luego dice, a todos los que le invocan de veras. O sea, los que le invocan de corazón, de verdad, con un corazón contrito y humillado. En Isaías capítulo 29, en el versículo 13 dice, Isaías 29, más adelantito, dice el verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. O sea, ellos se acercan a Él con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vimos allá en el Salmo que dice que los que le buscan de verdad, que le buscan de todo corazón, dice, ahí está el Señor cerca. Estas personas, el Señor lo dice, que ellos se acercaban de boca, de labios, pero su corazón no estaba rendido a Dios. Y luego dice, continúa diciendo, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, una pura religiosidad, pura religión, pura religiosidad. Tenemos que nosotros examinarnos
Y cuando venimos a buscar a Dios, decir, Señor, yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero venir solamente de apariencia, yo quiero venir con mi corazón humillado, arrepentido, reconociendo que te fallo, que peco, buscándote de todo corazón. Yo quiero, Señor, que me permitas entrar delante de tu santuario, delante de tu trono, para alcanzar esa misericordia, el perdón del Señor, esa guianza y esa dirección. Vamos a Hebreos, hermano. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el capítulo 10, dice aquí en el verso 22, Hebreos 10, 22, dice, acerquémonos con corazón sincero. Aquí vemos ese corazón sincero. Nos hace un llamado el Señor a acercarnos a Él con un corazón sincero. O sea, sin hipocresía, sin apariencia. Simple y sencillamente, Señor, aquí estoy, vengo a ti. Tal como soy, de pecador, vengo a ti. Dice, en plena certidumbre de fe. O sea, con esa seguridad, examinándome a mí mismo, de que vengo a ti, vengo al Señor, reconociendo que Él es Dios, el creador del universo, que Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Algo que yo no puedo entender, algo que mi mente tan pequeñita, tan limitada, no lo entiende. Cómo Dios existe desde siempre y existirá hasta siempre. Cómo creó Dios todas las cosas, el universo, las galaxias, cosas tan maravillosamente grandes. ¿Cómo? ¿Cómo Dios ha hecho todo eso? ¿Y cómo existe Él? ¿O siempre ha existido? Él no ha tenido principio. Bueno, yo no lo puedo entender. No lo podría explicar tampoco, pero lo creo con mi corazón. Y lo que no entienda aquí lo entenderé cuando esté allá con Él. Ahí veremos al Señor cara a cara. Nos explicará, o no necesitaremos que nos explique ya en aquel tiempo, porque tendremos la mente como la del Señor Jesucristo, el cuerpo como el del Señor Jesucristo. Tal vez en aquel tiempo lo voy a entender todo, o lo vamos a entender todo, pero por ahora nos acercamos, me acerco con ese corazón sincero, en esa plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, pidiéndole al Señor, Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, purifícame, soy un pecador, pero gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario y la sangre preciosa de Cristo, dice su palabra, que nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que vamos a Santiago, hermanos, por favor. Unas hojitas más adelante, ahí en Santiago, capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 4. Dice ahí la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o se hace enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, él nos cela, él quiere de nosotros todo. No quiere que nosotros estemos coqueteando con el diablo, haciendo cosas que a él le ofenden, que pecamos contra él. Dice, hace una pregunta, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que le ha hecho morar en nosotros? Está hablando con gente que tiene el Espíritu Santo, como nosotros. Dice que él nos anhela, nos quiere tener todo al 100% para él. Somos su propiedad. Jesucristo nos compró con su preciosa sangre.
y somos de Él, le pertenecemos a Él. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros humildemente venimos a Él, esa gracia del Señor viene a nosotros. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo viene a tratar de sacarnos, resistidlo por medio de la fe en su palabra, por medio de las promesas del Señor. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que dice el Señor, acércate y yo me voy a acercar a ti. Ahí está el Señor no se mueve, Él está en su posición. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero el pecado a veces rompe nuestra comunión con Él. Pero ahí permanece el Señor. Solamente tenemos que venir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo quiero estar siempre de la mano contigo. Dice, acércate y Él se acercará a nosotros. Si nos humillamos, Él nos exaltará. Veamos lo que dice el verso 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad, pues, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y luego dice el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Nuestro Dios, hermanos, es bueno y se compadece de nosotros. Y Él sabe que somos débiles. Él sabe que tenemos este cuerpo de carne, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y Él conoce nuestras debilidades. Pero Él espera, Él nos llama y espera que nosotros vengamos a Él, que nos acerquemos a Él. Él siempre nos está llamando. Pero nosotros debemos de tomar la decisión de dar el paso. Nos cuesta orar. Tenemos luchas para orar. Cada vez que vamos a orar, hay una lucha. Pero recordemos que el Señor dice, acércate a mí, acércate. Él quiere que vengamos a Él. Él quiere que nos acerquemos, que nos humillemos. Y hay que dar el paso de acercarnos a Él. Él está esperando. Él nos está llamando, sí, pero Él espera que tú tomes, que yo tome, que nosotros tomemos esa decisión. En Hebreos, en capítulo 4, no lo busque, pero dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Él se compadece de nosotros. Y luego dice, acerquémonos. Aquí una vez más usa la palabra acerquémonos. Y luego dice, pues confiadamente, que nos acerquemos con confianza, que Él ahí está preparado, está listo para recibirnos, para perdonarnos, para escuchar nuestra oración. Dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos de Él, necesitamos de su socorro, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su protección, necesitamos de Él, del Señor. ¿Y a dónde más iremos? El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así de que vamos a regresar, hermanos, por favor, ahí a Primera de Pedro, verso 4, dice, acerquémonos a Él, a Jesucristo, piedra viva. Y luego dice, desechada ciertamente por los hombres, desechada ciertamente por los hombres. Y así es. La mayoría de las personas lo desechan. Aunque a veces la gente diga que no, no, claro, Cristo, pero ponen un ídolo o ponen otras cosas, ya sea un hombre o un ídolo X, un dios pagano.
Y ahí lo ponen, Dios, nuestro Dios es un Dios celoso. Él no permite dar la honra a nadie más. Él es el dueño, Él es el creador, Él es el que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros no existíamos, si bien existimos, ahora es por su gracia, porque Él nos creó. ¿Por qué le vamos a dar gloria a otra persona, a un ídolo? Sea quien sea ese ídolo. Él es el único que se merece toda la honra, toda la gloria. Y de alguna o de otra manera, las personas desechan al Señor Jesucristo. Algunos por ignorancia, siguiendo a falsos maestros, y otros porque prefieren seguir en su pecado, prefieren seguir viviendo la vida de vanidad y no quieren cambiar su forma de vida, porque así les gusta. Y piensan que Dios no está tomando en cuenta eso. Claro que sí. De esa manera las personas se oponen a la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí en Primera de Pedro en el capítulo 4 y leemos del versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado. O sea, ya el tiempo que nosotros vivimos en el pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que a nosotros nos gustaba o lo que aún nos siga gustando. Ya dice, baste ya el tiempo pasado antes de conocer a Cristo. Baste, no más. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, estas personas que quieren continuar así, desechan lo que para Dios es aprobado y es precioso. Y Dios pide que nos acerquemos a Él para ayudarnos a ser edificados y santificados, como dice, regresamos al capítulo 2, en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo usándonos para que lo que hagamos y lo que hacemos sea agradable delante de los ojos de Dios. Aceptables a Dios. Sacrificios espirituales aceptables, guiados por el Espíritu Santo. Dice, ustedes también, nosotros también, como esas piedras vivas que estamos cerca de la piedra viva o de la roca viva que es Jesucristo. Dice, ahí somos edificados, como vimos en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Ahora, cuando uno experimenta las bendiciones de Dios, porque todos hemos tenido experiencias bien bonitas, los que conocemos a Dios, cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se manifiesta, y reconocemos que todo viene de Él, y le alabamos y le damos la gloria, le damos las gracias, y siempre estamos deseando ser obedientes, porque el obedecer, ahí está la bendición del Señor, ahí está su bendición. Dice el versículo 7, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. En el versículo 6 dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será
avergonzado. Y luego dice el 7, para nosotros, para vosotros, los que creemos, Él es precioso. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos tenido esa experiencia, pero Él quiere que siempre permanezcamos ahí cerca de Él. Porque los que hemos creído, habiendo escuchado la palabra, sabemos, hermanos, que ahí está la bendición, pero los que escucharon la palabra y la rechazan y siguen en la idolatría, dice la palabra de Dios que será grande su ruina, su desgracia, como dice allá en Mateo, si no se arrepiente. Versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. ¿Cuándo? Dice, cuando son desobedientes, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora, nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero en algunas ocasiones pecamos, fallamos, y a veces, hermanos, eso nos desanima, nos hace sentir como que no somos aceptos delante de Dios, pero el Señor siempre está con sus manos abiertas, con sus brazos abiertos, esperando. Acércate, acércate, acércate al Señor, ven al Señor. Él quiere abrazarte, quiere perdonarte, quiere perdonarnos, quiere continuar guiándonos con un propósito, que seamos esos testigos que Él quiere. Porque a todos aquellos que le hemos creído y todos los que le creerán en un futuro, somos, vea lo que dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Somos personas escogidas por Dios, los que le creemos, los que nosotros decimos Jesucristo es el Señor. Y ahí estoy completo. No me interesa religión, no me interesa denominación. Yo quiero a Jesucristo. Yo confío en Jesucristo. Mi confianza no está puesta en los hombres, en la religión, no está puesta en absolutamente ninguna otra cosa, sino en el Señor Jesucristo, porque Él es el que da y Él es el que quita. Él es el dueño de todo. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 9, y enseguida dice, pueblo adquirido por Dios. O sea, un pueblo comprado por precio con la sangre del Señor Jesucristo. Comprado con el precio tan costoso que tuvo que pagar el Señor Jesucristo. Con un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese propósito es que nosotros seamos testigos de otras personas. Acércate al Señor Jesucristo para que nosotros seamos de ejemplo, para que otras personas también se acerquen al Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Dios aún nos tiene aquí en la tierra, aún no nos ha llevado, nos ha dejado. Ya somos de su propiedad. A veces tenemos luchas, tenemos problemas por diferentes razones, por diferentes cosas que no nos gustan a veces, cosas en las cuales Dios nos está puliendo, nos está preparando, nos está santificando, pero Él nos tiene aquí y Él quiere que cada día seamos más santificados, porque Él quiere que seamos de ejemplo a las demás personas. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar que Él nos cambió, que ahora somos diferentes, que ahora somos nuevas criaturas. Ya no soy lo que antes era. Por eso dice el apóstol mismo, Pedro, dice, baste ya el tiempo pasado, ya no más. Ya no
continuemos haciendo cosas que a Dios desagradan. Tenemos que saber preguntarle a Dios, Señor, porque somos de su propiedad. ¿Esto te gusta? ¿Esto te agrada o no te agrada? Yo quiero, Señor, caminar contigo. No quiero pecar, no quiero hacer cosas que a ti te desagradan. Yo quiero vivir para ti y que tú seas mi guía, mi guía. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo y para eso Dios nos dejó la Escritura. No quiere que continuemos siendo lo que antes éramos. Y a donde sea que Dios nos permita estar o ir, el propósito es que la gente se dé cuenta que soy cristiano y que soy un buen ejemplo. Anunciar las buenas nuevas. Dice el versículo 9 al final, dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, sus maravillas, lo que Dios ha hecho por mí, por nosotros, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo nos arrebató de las garras de Satanás y nos puso en su reino para que seamos de testimonio, que seamos testigos. Y luego dice el verso 10, vosotros o ustedes, nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos de su pueblo. Por eso nos llamaba gentiles, pero ahora somos la iglesia. Había el pueblo de Israel, había los gentiles, pero ahora ya no somos ni gentiles ni de Israel. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así de que, qué bendición, hermanos. Baste ya el tiempo pasado. Acerquémonos a Dios. No podemos. La carne a veces se sobrepone, se levanta contra el espíritu y quiere que nosotros hagamos lo que la carne quiere. Y hay una lucha entre el espíritu y la carne. Bueno, tengo que acercarme a Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdame. No puedo con esta carne, Señor, ayúdame, ayúdame. Es necesario acercarnos a Él y permanecer ahí con Él. Y recordemos esto, el pecado nos separa de Dios, hace división. El pecado nos aleja de Dios, rompe nuestra comunión con Dios. Y inmediatamente tenemos que venir, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Yo quiero, Señor, estar en tu voluntad, hacer tu voluntad, vivir para ti. Y que tú seas mi guía, mi Señor, siempre. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia, por su paciencia, Señor, para con nosotros. Ayúdenos, Padre, a vivir acercados a usted, cerca de usted. Siempre, Señor, caminar de su mano, que usted tome nuestra mano, que usted nos guíe. Y Señor, y cuando fallamos, cuando pecamos, Señor, inmediatamente, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, ayúdame. Te pido perdón, Señor. Señor, tenga misericordia de aquellas personas que no le conocen, que no saben esto. Y aquellas personas, Señor, que tal vez son sus hijos, pero piensan que continuar viviendo en la vanidad, en cosas que antes hacían y quieren continuar haciéndolas. Señor, obre, Señor, toque sus corazones y tenga misericordia de aquellos que están padeciendo como allá, Señor, en ese lugar donde esa quemazón está descontrolada totalmente. Y Señor, y gracias porque nos dio, Señor, esta maravillosa oportunidad y este maravilloso privilegio de conocerle, de creerle, de aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y de tener esta Biblia, Señor, que es su palabra. Bendiga a mis hermanos y gracias, gracias en el nombre de Jesús.
Amén.